Vamos a empezar entonces. Ya está. A ver, ahorita empezamos. Ya está, muy bien. Así es. Vamos a empezar con toda la gente de la chacota. Correcto. Ahí está. Ahora sí, vamos a compartir. Ajá, los Transformers. Ahí está, sí me acuerdo de esa gente, ¿eh? Ahí está, los Transformers, claro. ¿Cómo olvidarnos de todos ellos, no? Ahí está también. Los Transformers. Los aliancistas, ahí está también, ¿no? Los fatales, los fatales. Ahí está. Los aliancistas, pobrecitos, ¿no? Ahí está. Sí, nos acordamos de todos ustedes, muchachos. Nos acordamos de todos ustedes. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. Cerramos esto, cerramos esto. Y ahora sí. Bueno, empezamos, jovencitos, nuestro tema de hoy, ¿ya? Como siempre hacemos, muchachos, aquí hago la explicación de la diapositiva. Ya, y luego de cada una, tú me planteas alguna duda o consulta que tengas, ya. Ustedes tienen aparte un Word que les he mandado como reforzamiento, ¿ya? Así que todos atentos. A ver, muchachos, empezamos. A ver, todo estado, ¿no? Debe tener un presupuesto. ¿Y el presupuesto qué cosa es? La proyección de lo que un país gana y gasta. O sea, la proyección de ingresos y gastos, ¿no? Generalmente para un año. Claro. Como sabes, este presupuesto lo elabora el Ejecutivo, ¿no? Específicamente el MEF, ¿no? Economía y Finanzas. Luego, hasta el 30 de agosto, es llevado hasta el Congreso, ¿no? Para que del 30 de agosto al 30 de noviembre pueda ser debatido, ¿no? El primer ministro lleva el proyecto de presupuesto, ¿no? Lo expone, y el Congreso tiene hasta el día 30 de noviembre para aprobarlo. ¿De acuerdo? Una vez que el Congreso lo aprueba, ¿de acuerdo? El presidente lo promulga, o sea, lo firma y lo manda a publicar, y entra en vigencia el 1 de enero del siguiente año. ¿De acuerdo? A veces, tú sabes que en San Marcos te ponen situaciones, ¿no? ¿Qué pasaría si el Congreso no aprueba el, el presupuesto? Entonces lo aprueba el presidente. Ya. Pero ojo, ya la norma no se llamaría ley, se llamaría decreto legislativo, ¿no? Por decreto legislativo, el presidente entonces lo va a aprobar, ¿de acuerdo? Pero no nos podemos quedar sin presupuesto, ¿ya? Listo. A ver, para este año 2020, este año 2021, el presupuesto está en 183.000 millones. Para el año 2022 está en 192.000 millones de soles. Ya te imaginas, ¿no? Esta cantidad de dinero. Bien, está aquí la, ¿no?, elaboración y presentación, ¿no? Ahí está, lo elabora el Ejecutivo, específicamente el MEF, ¿no? El MEF garantiza los ingresos, o sea, todo lo que el Estado va a percibir, ¿no?
Y los demás ministerios sustentan sus gastos para el año siguiente. Todos los ministerios tienen que ir, los ministros van, ¿no? Y sustentan el motivo de los recursos para el año que viene, ¿no? Entonces el presidente lleva el proyecto el presupuesto hasta el 30 de agosto, lo dijimos. El Congreso lo debate, vota hasta el 30 de noviembre. Pasada la fecha, el proyecto pasa por Ejecutivo, ¿no? Y será el presidente de la República quien lo apruebe mediante decreto legislativo. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque en San Marcos te ponen esto, ¿no? ¿Qué pasaría, ¿no? Si el Congreso no aprueba el presupuesto? El país no puede quedarse sin presupuesto. La ejecución lo hace el Poder Ejecutivo, obviamente, ¿no? Y el Ministerio de Economía y Finanzas es quien concentra la mayor parte, ¿no? Porque ¿quién va a asignar los recursos? Pues. Y dura todo el año, 1 de enero a 31 de diciembre, ¿no? De 2021, por ejemplo. Muy bien. Y la fiscalización, como tú sabes, está a cargo de quién? De la Contraloría General de la República, ¿no? El Contralor General, o la Contraloría en todo caso, supervisa la ejecución del presupuesto en cualquiera de los 3 niveles de gobierno. ¿Cuáles son? Nacional, regional y local. Por eso esa pregunta que viene en San Marcos, ¿no? ¿Cuál es el único órgano constitucional que puede ir a cualquier entidad pública, ¿no? Y pedir informes económicos? Esa es la Contraloría. Ya, entonces, la elaboración, ejecutivo. Aprobación, Congreso. Supervisión, fiscalización, la Contraloría. No olvides que la Contraloría está a cargo del Contralor, que dura, ¿cuánto? 7 años en el cargo, ¿no? Lo designa la Comisión Permanente del Congreso a petición del presidente de la República. Ya, listo. Bueno, una cosa es el presupuesto y otra cosa es el resultado del presupuesto. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Ya. El presupuesto es lo que yo proyecto que voy a ganar y gastar. Pues el año 2022 sería ¿cuánto? 192 mil millones de soles, ¿no? Ya está. Entonces, eso es lo que yo proyecto, ¿no? Que voy a ganar y gastar. El presupuesto tiene que ser equilibrado. Es decir, si el ingreso es 100, el gasto también debe ser 100. O sea, teóricamente no debe faltar ni sobrar. ¿Entendido? Sin embargo, una cosa es el papel, ¿no? Y otra cosa es la realidad. Una vez que el presupuesto ya se ejecutó, entonces, ¿qué hay que ver ahora? La llamada Cuenta General de la República. De manera sencilla te puedo decir que la Cuenta General de la República, ¿qué es? El presupuesto ejecutado y su saldo, ¿no? ¿Sobró, faltó o alcanzó? Si sobró, tenemos superávit. Si faltó, déficit. Si alcanzó, equilibrio. ¿De acuerdo? Pero hay que tener cuidado. El superávit o déficit presupuestal no se expresa como un porcentaje del presupuesto. Se expresa como un porcentaje del PBI. ¿Entendido? A ver, muchachos, ustedes me van a ayudar un momento, a ver. A ver, buscas aquí en la red. A ver, muchachos, a ver, Cuenta General de la República, ¿no? A ver, 2020, ¿no? Porque el 2021 aún no acaba, pues. A ver, Cuenta General de la República, o si no, el déficit fiscal también le puede llamar déficit fiscal 2020. Ya con eso te adelanté la respuesta, ¿no?
nuestro país se encuentra en déficit fiscal. ¿Eso qué significa? Que en materia de presupuesto proyectamos una cantidad, sin embargo gastamos más, ¿no?, de lo que se proyectó. Es por eso que nuestra cuenta general está arrojando un saldo negativo, ¿no?, llamado déficit presupuestal. Y como te repito, el déficit tiene que estar expresado como un porcentaje del PBI. Ya. A ver, lo elabora la Contaduría Pública, la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? Ojo, y esta cuenta general también la aprueba el Congreso. ¿Entendido? Obviamente se expone ante el Congreso, ¿no?, porque hay déficit, ¿no?, en qué se gastó tanto, entre otros. A ver, ya encontraron la noticia. Ahí está. A ver, Andrés está pero con todas las pilas puestas. El 2020 el déficit público en Perú alcanzó el 8,34% del PBI. Así es. Déficit de 15.032 millones de euros el 2020. O sea, más o menos sería unos 18.000 millones de dólares, pues, ¿no? Claro. Así es. O sea, estamos... Bueno, el 2020 se explica por qué, porque el Perú produjo menos, ¿no es cierto? Y obviamente los gastos se dispararon por la pandemia, pues, ¿no? En ese sentido se entiende, ¿no? A ver, busca ver déficit fiscal Perú 2021. A ver, de repente hay una proyección. A ver, ¿cuánto se espera que este año sea el déficit? Pero estamos en déficit, ¿ya? Eso sí es importante. No vayas a equivocarte a la hora de marcar, ¿eh? Déficit fiscal. A ver, voy a buscar la noticia para poder orientarnos. A ver acá. El 2021, el déficit bajará a 4,7 el PBI. Ya está, ¿ves? Que lo del año pasado fue, pues, producto de la pandemia, ¿no? Acá me dice también André, 4,7 del PBI. Así es, o sea, es más estabilidad. Ahora, lo que al estilo de San Marcos, te están viendo las preguntas, te podrían preguntar, ¿qué factores, ¿no?, qué factores inciden en un déficit, ¿no? Así es. Entonces, vamos a ir, ¿tú me ayudas? Ya, ¿qué factores inciden en un déficit? A ver, yo voy, o sea, mejor dicho, ¿por qué el Perú gasta más de lo que gana, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos déficit? Porque estamos en rojo. A ver, número uno, vamos a imaginar pues lo de la pandemia, ¿no? A ver, vamos a recordar esto. Ahí está, por ejemplo, mayor gasto, ¿no?, mayor gasto en salud, ¿no? Claro, la pandemia, pues, una situación ineludible, pues, ¿no? Claro. Acá me está yendo también acá André, el mayor gasto también reflejado en qué, en los bonos, en general, la ayuda social. Claro, la ayuda social. Claro, el Estado ha estado más, pues, ¿no? ¿Qué más? Tres, cuando se hace un presupuesto, también, ojo, se proyecta el tipo de cambio, porque recuerda que gran parte del presupuesto se gasta en programas sociales, por ejemplo, en ayuda a los pobres, comedores populares, vaso de leche, etcétera. Entonces también hay que tomar en cuenta el tipo de cambio. Ah, claro.
Porque si el dólar sube, eso también agrava el déficit. Claro, pues, porque imaginemos, ¿no? El dólar estaba a 3.60, ahora está a 4. Y si vas a traer trigo, soya, maíz al Perú, con 3.60 ya no alcanza. Tiene que gastar 4 por cada dólar. Eso también altera también el equilibrio en el presupuesto. Otro factor que también incide en el déficit, ¿cuál es? El país proyecta cuánto va a crecer, pero el 2020, profesor, no crecimos. Más bien el PBI cayó 11.4. Ah, claro. Entonces, profesor, obviamente el crecimiento también es importante, porque el Perú, el 2020 creyó, ¿no? Que iba a crecer 3, 4%, ¿te cuenta? O 5, y crecimos menos 11.4. O sea, el PBI cayó, ¿no? 11 puntos. Entonces hay menos ingresos, menos impuestos. Entonces, como hay menos crecimiento, entonces hay también una menor recaudación. Ese problema. Hay menos dinero para gastar. Por eso hay que tomar en cuenta todos estos factores. ¿Ya? Menor recaudación tributaria. Bien, profe, hasta ahí estamos ilustrados. Bien. A ver, algunas características del presupuesto. El presidente de la República, en la misma fecha que envía el proyecto de ley de presupuesto, o sea, el 30 de agosto, envía también los proyectos de ley de endeudamiento y de equilibrio financiero. Claro, o sea, tiene que sustentar, ¿no? El endeudamiento. ¿Y cómo vas a lograr el equilibrio financiero? O sea, como repito, en el papel, el proyecto de presupuesto tiene que ser saldo cero, ¿no? Ingreso y gasto 100 a 100. No puede haber presupuesto desequilibrado. El desequilibrio llega en la ejecución, o sea, en la cuenta general, que puede ser superávit fiscal, déficit fiscal o equilibrio fiscal. Acá por eso me dicen, ¿no? El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado. Los préstamos que te da el BCR o el Banco de la Nación no son ingreso fiscal, no, porque son préstamos de entidades públicas, pues. Y esto es importante. No pueden cubrirse con empréstitos los gastos corrientes, permanentes. A ver, explico esto que es muy importante. No sé si tú has visto que mucha gente saca alimentos de los supermercados con tarjeta de crédito. Ya. Mucha gente lo hace frecuentemente. Pero desde el punto de vista económico, eso está mal, pues, ¿no? ¿Por qué, profesor? Hablando de manera tosca, tú te estás endeudando para comer. Y eso no debe darse nunca. Bueno, salvo emergencias como la actual, pues, ¿no? Cuando mucha gente perdió su trabajo. En estos momentos eso es comprensible. Pero antes de la pandemia, hay gente que ya hace esto, ¿no? Van felices al supermercado con tarjeta de crédito, sacan los coches llenos y lo van a pagar. Ya. Y aquí el Estado te da un ejemplo. A ver, profe, ¿cuál es un gasto permanente? Por ejemplo, los salarios, ¿no? Del personal del Estado. Profesores, médicos, policías, militares, congresistas. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿cuál es el mandato de la economía? Los gastos corrientes se cubren con ingresos corrientes.
Un ingreso corriente son los impuestos, ¿me entiendes? Entonces, hablando un buen cristiano, si le quiero aumentar a los congresistas, o a los maestros, o a los policías, o a los médicos, entonces, ¿qué hago? Cobro más impuestos, o recaudo mejor los impuestos. Más ingreso corriente, puedo aumentar mi gasto corriente. Pero si yo me endeudo, pido un empréstito, pido un préstamo para aumentar sueldos, la Constitución no lo permite. ¿Entiendes? Está prohibido. El endeudamiento, ¿para qué puede ser en tu casa? El endeudamiento de una familia puede ser para que para construir su casa, levantar un segundo piso, comprar un carro para que haga taxi, tener ingresos. Eso sí, capital con capital. Pero endeudarse para gastos corrientes, eso está prohibido. ¿Ya? ¿Se entendió, muchachos? ¿Se entendió? A ver. Ya. A ver. Y acá dice, no puede aprobarse presupuesto sin una partida destinada al servicio de la deuda pública. O sea, si mañana Castillo dice, ¿no? Compatriotas revolucionarios, este año no pagaremos la deuda pública, tanto interna como externa, porque el pueblo primero tiene que educarse y comer. Entonces, ese presupuesto no vale. Tiene que haber sí o sí una partida destinada al servicio de la deuda. Y pregunta de la UNI, San Marcos, ¿qué comprende el servicio de la deuda? Pagar el capital, o sea, la deuda, más los intereses. O sea, son los dos, el capital más los intereses. El Congreso no tiene iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. Como ejemplo, tú recordarás que el Congreso aprobó una ley en la cual los que aportan a la ONP eh, pudieran también retirar sus aportes, tan igual como la FP. Entonces, si el Congreso lo aprueba, escucha, si el Congreso lo aprueba, le entregan la ley aprobada al presidente, que tiene 15 días para tomar una decisión. Bien la promulga, o sea, la firma y la manda a publicar en el diario oficial para que entre en vigencia al día siguiente después de la publicación. O en todo caso lo puede observar. ¿Qué significa observar? Que el presidente manifiesta su disconformidad con ciertos y hace caso al presidente, ¿no? Y observa mejor o corrige, ¿no?, la ley, o en su defecto lo aprueba por insistencia y aprueba la ley de todas maneras tal como se la mandó al presidente. En este caso, el presidente Sagasti observó la ley. ¿Por qué? Porque según él, el Congreso no puede obligarme a mí a gastar más, porque en el presupuesto no está, ¿no?, establecido devolver aportes a la ONP. Entonces, como el presidente no puede hacer nada, solo observar la ley, el Congreso de todas maneras lo va a aprobar. Entonces, ¿qué queda? Al presidente lo que le queda es ir al Tribunal Constitucional, presentar una acción de inconstitucionalidad
contra la ley de devolución de aportes a la ONP. Y así fue efectivamente. Sagasti esperó a que la ley sea aprobada por el Congreso por insistencia, a pesar que él lo observó. Entonces el Tribunal Constitucional que dijo que el presidente Sagasti tiene la razón, porque el Congreso no tiene iniciativa para crear ni aumentar gasto público. Entonces, al obligarle al presidente a devolverle aportes en la ONP a los trabajadores, les estás haciendo gastar más, algo que el Ejecutivo no había contemplado. Profesor, pero, y esa pobre gente, profe, tiene razón, ¿no? En el sistema estatal, ONP, tienes que aportar 20 años para que tenga derecho a pensión. Si un padre de familia aportó 19 años y medio, lo siento mucho, no recibirá ni un sol. Aunque ahora tengo entendido que ya le están dando una parte simbólica, ¿no? A lo que aportaron 10 años, ¿no? Si no me equivoco. Entonces ya en ese aspecto es un avance, ¿no? Pero el Congreso no podía obligarlo, pues, ¿no? Eso es lo claro. No, el presupuesto del Congreso lo elaboran ellos mismos y lo sustentan, claro. Tienen que sustentarlo ante el Ejecutivo porque ellos son los que, ellos tienen sus propias necesidades, pues. Así es. Ya, a ver. Luego, ahí está la estructura del presupuesto. A ver. No olvidar que el presupuesto parte del Estado en dos. En gobierno central, o sea, Castillo, y dos instancias descentralizadas. ¿Y quiénes entran en instancias descentralizadas? Los gobiernos regionales y gobiernos locales. No te olvides, ¿eh? Para fines de presupuesto, el sector público se parte en dos. Gobierno central, Castillo, y el de instancias descentralizadas, el cual comprende a los otros dos niveles de gobierno, regional y local. Listo. Los ingresos fiscales son cuatro. Ingreso corriente, ingreso capital, financiamiento y transferencias. Y los gastos fiscales son tres: corrientes, capital y aquí está el servicio de la deuda, ¿no? Vamos a detallar esto bien facilito. A ver, ¿a qué llamaré corriente? Ya te lo dije. Corriente lo permanente. En una familia, un ingreso corriente, ¿cuál sería? El sueldo de los padres, ¿no? Si trabajaran, claro. Por ejemplo, ¿no? Un padre de familia es contador y gana al mes 5,000, ingreso corriente, ¿no? Que siempre, cada mes, recibe 5,000. Ya. ¿Y esos ingresos permanentes cómo se clasifican? Como tributarios y no tributarios. Ya, aquí ten mucho cuidado. Cuando me dice ingresos tributarios, se refiere específicamente a los impuestos. ¿Ya? Ojo, en el presupuesto, y solo en el presupuesto, los tributos se parten en dos. Se va a llamar ingreso tributario solamente a los impuestos. Y los otros tributos que no son impuestos se van a llamar ingresos corrientes no tributarios. ¿Cuáles son los tributarios? El IGB, el Impuesto General a Ventas,
ISC, selectivo al consumo, dependiendo del producto, ¿no? Tabaco, combustibles, ¿no? Y el ISC se define como el impuesto que se cobra por los perjuicios, ¿no?, que origina el consumo, por ejemplo, de cigarrillos, ¿no?, el combustible y la contaminación, por ejemplo. Impuesto a la transacción financiera, movimientos en los bancos. El impuesto a la renta, que es el impuesto a, ¿qué?, a los ingresos que tienen las personas. Los no tributarios tienen las tasas. Las tasas que se parten en tres, ¿no? ¿Cuáles son los tres? Arbitrios, derechos y licencias. Las contribuciones como es salud, Cencico, Senati, las multas, por ejemplo, a las empresas de telefonía, las infracciones de tránsito, entre otros. Los ingresos capital son ingresos no permanentes, sino excepcionales, ¿ya? Y que hacen variar el patrimonio del Estado, o sea, la propiedad del Estado. A ver, profesor, ¿cómo sería esto, no? A ver, por ejemplo, venta de activos, ¿no? El Estado puede vender, ¿qué? Propiedades, terrenos, locales, edificios, ¿no? Lo vende y tiene ingresos. Tiene ingresos, pero pierde patrimonio, ¿no? O sea, pierde el edificio, pierde el terreno a cambio de dinero. Fujimori privatizó las empresas públicas. Eso también es un ingreso capital, ¿no? Alrededor de 9.000 millones de dólares, ¿no? Así es. El Estado puede tener acciones en una empresa y las vende. Eso es, ¿no? Ahí también estarían los ingresos de las empresas públicas, ¿no?, como Sedapal, Petroperú. Ojo, estos ingresos son frutos de la inversión, por si acaso. ¿El financiamiento qué es? El financiamiento es endeudamiento. O sea, ha visto que el año pasado, durante la gestión de la ministra Alba, el Perú vendió bonos, ¿te acuerdas o no? Para poder enfrentar la pandemia. Entonces, cada vez que el Perú emite bonos, se va endeudando. Los ingresos de financiamiento son ingresos porque tú los tienes, pero tienes que devolverlos en un plazo de 10, 20, 30, 100 años, ¿no? Pueden ser préstamos directos con los gobiernos, la banca, o también a través de bonos. Pero en general el financiamiento es endeudarse. Las transferencias son los regalos, ¿no?, donaciones que tiene el Estado, ¿no? Por ejemplo, nos han ayudado con, ¿no?, los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, con fondos para la lucha anti-COVID, ¿no? Bien. Luego tenemos los gastos. Aquí hay que tener cuidado. Los gastos solamente son tres. Gastos corrientes, como ya lo dije, son los gastos cotidianos, los que siempre se van a dar. Por ejemplo, en una familia un gasto corriente es la comida. Ujú. El agua, la luz, igualito. Los gastos corrientes son gastos permanentes, ¿no? Ahí viene todo lo que es remuneraciones al sector público, ¿no? Todo el personal del Estado, ¿no? Maestros, congresistas, enfermeras, médicos, policías, militares, burocracia, los ministerios, toda esa gente. Las pensiones, ¿no?, también, ¿no? Programas sociales, claro, Caliwarma, Beca 18, Pensión 65. Compra de bienes y servicios. Por ejemplo, PPK compró, ¿te acuerdas?, papas a los campesinos para darlos a los comedores populares, ¿no?, y etcétera.
Ahora viene gasto de capital. Esto es para lo que es inversión. El gobierno puede comprar activos, casas, terrenos, propiedades. El gobierno puede participar en empresas, obras públicas, carreteras, colegios, hospitales. Eso es gasto de capital. ¿De acuerdo? Ya está. Y el servicio de la deuda, como ya te dije, pública comprende interna y externa, pero también comprende que en la deuda más los intereses. Ahora, ¿dónde se va la mayor parte de los gastos? Es ese problema, ¿no? La mayor parte de los gastos son corrientes. En buen cristiano, quiere decir que la mayor parte de lo que gana el Perú se va en pagarle sueldos a un montón de gente del Estado, ¿no? Y si los gastos corrientes son grandes, entonces ya no tengo para capital, pues. Es como una familia pobre, pues. Todo su dinero se ve en gasto corriente, por ejemplo, en comida. Entonces no tiene capital para mejorar su casa. ¿Te das cuenta? En cambio, un país más desarrollado destina una cantidad pequeña de gastos corrientes y tiene más cantidad para hacer obra de capital. Pero no olvidar que en el Perú el gran problema es también la evasión y elusión tributaria. Claro, porque si no tenemos ingresos, entonces, ¿cómo vamos a gastar? Recuerda que en el Perú la presión tributaria, o sea, lo que recaudamos por impuestos, expresa ¿cuánto? Apenas el 14% del PBI. Mientras que en Chile es 20, Estados Unidos 25, Alemania 43 del PBI. Acá tú estás viendo, ¿no? Quieren subir un poquito, ¿no? Un mínimo al impuesto. Ha visto toda la, ¿no?, la reacción, ¿no?, de estos señores. Pero hay que ser honestos. Un país recaudando 14 puntos del PBI de presión tributaria, no creo que vaya muy lejos, ¿eh? Claro. Si queremos compararnos con Chile en todo, a ver, por lo menos empecemos a igualarlo en presión tributaria. Tracémonos una meta, igual que Chile, si tanto te gusta Chile, ¿no? En Chile, de cada 100 soles del PBI, 20 van al Estado por impuestos. En Perú, de cada 100 soles, 14 van al Estado por impuestos. ¿Ya? ¿Listo, muchachos? A ver, ¿hay preguntas hasta acá? Antes de pasar a la práctica. Claro. André, yo siempre lo todas las clases de Ley de Angel, ¿sí o no? Ley de Angel, ¿no? Ley de Angel. Y vino en San Marcos. Todos los años viene Ley de Angel, ¿no? La familia A, ¿te acuerdas? Gana 1.000 soles, gasta 800, ¿no? La familia B, ¿no? Claro. Y vino. El examen anterior también vino Ley de Angel. Cuando compras medicinas y alimentos. Ajá. Y también vino la gráfica de costo fijo, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Costo fijo, ¿no? El alquiler, y vino alquiler ayer en San Marcos. Sí, igualito, en la casuística, como dice Andrés. Claro. Roberto me dice, los chilenos son, sí, pues tienen mejor organización, pues. Sí, 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 así es. Ahí se dio el ejemplo y estoy contento, ¿no? Los chicos han respondido. Lo que pasa, Roberto Manuel, es que en esos países mm, no necesariamente se sube el impuesto, sino que se cobra mejor. ¿Entendido? Y también las personas tienen más civismo, pues, ¿no? Pagan. Por ejemplo, acá tienes a un tipo como
López alega que llama el tío Porkin, encabezando marchas, sin embargo, miren sus deudas millonarias, ¿no? Claro, o sea, de ser cierto que le debe tanto al Estado, sería un sinvergüenza, ¿no? O sea, ¿cómo tú puedes pedir la vacancia si moralmente eres un evasor, ¿no? Y agradezca que esté en el Perú, ¿no? Que no está preso. Ande Estados Unidos, ande Estados Unidos, pide la vacancia de Biden y le debes millones al Estado norteamericano. Te agarran, te ponen tu uniforme naranja y te encierran en una cárcel. Recuerda que Al Capone lo metieron preso por evadir impuestos. Así es, así es. Entonces, por eso, así es, claro. Es por eso que lo importante es, como te repito, cualquier gobierno que sea, tiene que mejorar la recaudación tributaria. Es una vergüenza tener 14 puntos del PBI como presión tributaria. Ahí vamos con la clave, muchachos, para luego pasar al Word también, ¿ya? A ver, vamos. Son los gastos que realiza el Estado para mantener el establecimiento de la administración pública, para que funcionen los ministerios. A ver, para que funcione salud, educación, interior. A ver, para que funcione el Congreso. Así es. ¿Esos qué gastos son? Corrientes. Muy bien. Uno la C. Dos, principal fuente de ingreso para el Estado. El IGB es el impuesto más importante. Y el IGB, que es un ingreso corriente, porque todos los días se cobra IGB. La construcción de carreteras, colegios y hospitales. Esto no se hace todos los días. Gasto de capital. La B. La alternativa correcta. ¿Elabora SUNAT? No. ¿Comprende gasto y egreso? No, son lo mismo, pues. ¿Aprobado por MEF? No. La D es aprobado por el Congreso. Un ingreso no tributario. ¿Cuál no es su impuesto? Las contribuciones, que son aportes a salud, a la ONP, entre otros. Dentro del presupuesto, tributos son solo impuestos. A ver, muchachos, los invito al Word, ¿qué les parece? A ver, ¿qué me dicen los muchachos? Los invitamos al Word, a ver. A ver, abran su Word, muchachos, por favor. Ya, a ver, a ver. Ajá. Ujú. A ver, a ver, a ver. A ver. Ya, a ver. A ver.
¿Con qué nombre está? A ver, aquí me olvidé, a ver. A ver, ahí está. A ver. Vamos a proyectar el Word, muchachos. A ver. Ya estarán claveteando, imagino, ¿no? Así, ya, vamos a ver, sí. Ya. Lo que pasa es que estoy un poquito con esto de la tarea del colegio, me disculpan. Voy a subirlo todo, sino que estoy un poquito atareado con esto de los libros, más los solucionarios. Muchachos, ustedes saben que eso consume un poco de tiempo, por favor. Ya, yo voy a nivelarme, por favor. Le pido la atención del caso. Ya, a ver, un segundito. Ya, ahora sí. Ah, ya, ya. A ver, ¿se está viendo, muchachos? ¿Se está viendo? Ya. ¿Se está viendo? Ya. Entonces, ya, yo la pregunta, ustedes me dicen cuál es su clave, ¿ya? A ver, si es posible, activen su micro. Ya está. A ver, ¿quién aprueba el presupuesto? Uno. Uno, la clave. A ver, muchachos. La E. Ya. Dos. Los recursos públicos deben cubrir todos los gastos programados. Por lo tanto, el presupuesto debe estar en situación de, a ver, B, equilibrio. Muy bien. Los impuestos que afectan la propiedad y los ingresos, lo que tú ganas, tu casa de playa, tus yates. ¿Cómo se llamarán esos impuestos? A ver. A ver, entonces, ¿qué marcarías ahí? La 3 directos, claro que sí. Los impuestos indirectos, ¿en qué criterios se fundamentan? A ver, por ejemplo, no interesa dónde vivas ni cuánto ganes. Todos pagamos 18% de IGB cuando consumimos servicio telefónico. ¿Cuál es el principio entonces ahí? Equidad, justicia, progresividad, legalidad o proporcionalidad. ¿Qué dices? La A, equidad. No, no. Equidad significa que se va a cobrar de acuerdo a quien menos o más necesita. Estamos pagando la misma proporción, 18, del valor final. El principio se llama proporcionalidad. Entonces 4 será la E. No sé si me estás entendiendo qué es la proporcionalidad. Por ejemplo, si una camisa vale 40, súmale el 18%.
O a ti que te gustan los jeans, ¿no? Ya, un jean está a 100 y tienes que pagar 118. ¿Por qué, profesor? Porque hay un impuesto indirecto que es el IGB. Y no importa quién compre el jean, un pobre, un rico, clase media, mendigo, igual vas a pagar la misma proporción. O sea, pagas un porcentaje de lo que vale el producto. A eso se refiere proporcionalidad. O sea, profe, los impuestos indirectos son proporcionales. Sí. Profe, ¿y los impuestos directos son proporcionales? No. Los directos son progresivos. No entiendo, profe. A ver, ¿por qué son progresivos los directos? Porque a medida que tú ganas más, pagas más. ¿Entendido? A medida que tú pagas, por ejemplo, ¿no? A ver, una persona que al mes gana 1.000 está exonerada. ¿Qué le vas a descontar a ese pobre hombre? Si gana 3.000, te descuento el 8%. A partir de 5.000, te quito el 10%. A partir de 10.000, te quito el 12%. A partir de 25.000, te quito el 15%. Ese es progresivo. A medida que más vas ganando, más te voy quitando. Cuando lleguemos a la pregunta 6, haremos un análisis. 5. Se van las mineras, ¿no? Lo que están anunciando. Entonces recaudaremos menos impuestos indirectos. La compensación vino ¿de dónde? De los tributos a la demanda interna. La B. Yo no defiendo las mineras. Hay que conocer el problema en su totalidad. Pero seamos sinceros, muchachos. Si la minera Las Bambas al día te da $300,000, el día que dejemos de recibir ese dinero, ¿de dónde lo sacamos? ¿De los bolsillos de la gente? ¿De la demanda interna? No, ¿no? Entonces 5 es la B, es un hipotético caso de que si la minera no van a tributar, se van, el Estado necesita gastar. ¿Y a quién se lo va a aplicar? A los consumidores en el Perú. Ahí está la 6. Pregúntale a la UNI. ¿Cuál es el impuesto más importante para el Perú? ¿Qué te dice tu sentido común? Profe, en el Perú, el impuesto más importante debe ser el impuesto a la renta, el que afecte más a los ricos. Claro, tendría que ser así, pero lamento decirte que no es así. En el Perú el impuesto más importante es el IGB, o sea, los indirectos. ¿Eso qué significa? Que la mayor recaudación de impuestos en el Perú no se da por la riqueza de cada persona, se da por la venta, se da por el consumo. Es por eso que tú escuchas a muchos economistas decir, la estructura de los tributos en el Perú está mal. Porque en el Perú, ¿qué predomina? ¿La progresividad o la proporcionalidad? La proporcionalidad. Porque la mayor cantidad de impuestos que tú cobras no es porque hayan ricos o gente que tenga mayores ingresos, sino que la mayor fuente de impuestos, ¿cuál es? Las ventas. Entonces, por eso dicen que el Perú tiene una estructura proporcionalista. Porque más que la riqueza personal, lo que en Perú prima son las ventas. Y el impuesto más importante es el IGB. ¿Se entendió, muchachos, las 6? Así es. Muy bien. 6 la A. 7. Asistencia social.
A ver, Caliwarma, beca 18, vaso de leche. ¿Dónde va eso, muchachos? Esas son regalos. Es un gasto corriente, sí, porque todos los días hay que darle desayuno a los niños, ¿no? Bueno, prepandemia, ¿no? Todos los días se da vaso de leche. Es un gasto corriente, pero no aparece. Ya. Si no aparece corriente, vamos al nombre detallado, que se llama transferencias. Recuerda que transferencias son los regalos. 7 la B. 8. Los recursos que van al gobierno regional van a instancias descentralizadas. La B. La aprobación del presupuesto, 30 de noviembre. La C. Arbitrios, derechos y licencias son tasas. 10. La C. 11. La SUNAT recauda tributos para el gobierno central y depende del MEF. Avión, Economía y Finanzas. No sé si ha visto preguntas de la prensa San Marcos, donde hablan de la recaudación tributaria y no aparece SUNAT. Y muchos jóvenes que dicen, profe, no hay clave, pero San Marcos te manda una clave indirecta. Yo le digo a la SUNAT, ¿de quién depende? Del MEF. Entonces, respuesta a la MEF, pues le digo. Y los chicos, claro, hay que tener cuidado. ¿Quién recauda tributos en el Perú? Para el gobierno nacional es el SUNAT, ¿no? Y para las instancias descentralizadas están las municipalidades, ¿no? El SAT. 12, avión. Los ingresos por privatización. Fujimori vendió las empresas públicas. Son ingreso y capital. La B. 14. La capacidad de un determinado país de cumplir con sus obligaciones financieras, o sea, pagar tus deudas. Y el riesgo político que eso implica obliga a que se te ponga una nota internacional. Eso se llama riesgo país. La B. Tú notarás que cuando el Perú vende bonos, en pocas horas se acaban, porque el Perú es un país pagador, cumple con sus obligaciones. ¿Eso qué significa? Que tenemos un riesgo país bajo y nos cobran un interés también bajo, porque somos un país pagador. Pero si Argentina, por ejemplo, vende bonos o pide un préstamo, su riesgo país es más alto que Perú. Entonces los inversionistas van a dudar más si le prestan a Argentina. Y más aún, por ser más riesgoso, cobrarán más intereses. ¿Ya? Es importante. Bien. Ya, entonces 14 sería la B. 15. Los empresarios industriales aportan para lo que es el SENATI. Y el SENATI es una contribución, pues. La formación técnica. 15, la D de dedo. 16, la presión tributaria, 14.2% del PBI, nos muestra la capacidad recaudadora del Estado peruano, expresado por un porcentaje del PBI. 16, la A. 17, la inclusión de los MEPECOS, medianos y pequeños contribuyentes, en el universo de los contribuyentes, se hace con la finalidad de que, ¿no? O sea, los que tienen pequeños negocios y medianos, les decimos, muchachos, paguen 50 soles mensuales nada más y trabajen tranquilos. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, si un señor tenía su pequeña juguería y él paraba escondido, ¿no? Porque la municipalidad no lo sanciona,
Si él paga 50 soles al mes, trabaja tranquilo. Entonces, más gente se formaliza. Entonces, estamos buscando más contribuyentes. Y el número de contribuyentes es la base tributaria. 17, la C. Ampliar la base tributaria o número de contribuyentes. 18. Los trabajadores independientes. Esto es impuesto a la renta de cuarta categoría. A ver, ¿quién paga impuesto a la renta de primera categoría? O sea, la idea es esta. Impuesto a la renta significa que tú tienes ingresos. ¿Entendido? Hay 5 maneras de obtener ingresos. Por eso hay 5 categorías de impuesto a la renta. La primera, ¿a quiénes afecta? A los que obtienen ingresos alquilando inmuebles, casas. Ya, primera categoría. Segunda categoría, hay gente que obtiene ingresos moviendo capital, ¿no? Prestando capital, invirtiendo capital y alquilando franquicias o marcas. Esa es segunda categoría. Hay personas que obtienen ingresos por su labor empresarial. Tercera categoría. Y hay personas que obtienen ingresos trabajando de manera independiente. Eso es cuarta categoría. Y hay personas que obtienen ingresos trabajando de manera dependiente. Quinta categoría. Son los gastos que hace el Estado con la finalidad de acrecentar su patrimonio. Capital, pues. Gasto de capital. El impuesto a la renta de tercera categoría afecta a quién, ¿no? A los ingresos empresariales. La C. ¿Ya? ¿Listo, muchachos? ¿Qué les pareció? Ya, listo. Entonces, muchachos, nos vamos a Cívica un ratito. Ya regreso, muchachos. Pórtense bien, tranquilos.